Buenas tardes, amada iglesia. Dios les bendiga poderosamente. El Señor es fiel, el Señor es grande y misericordioso y ha hecho grandes cosas para nosotros. Una alabanza hermosa el día de hoy, una alabanza donde el Señor mismo guió y va muy unido con lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy a través de la ministración de la palabra del día de hoy. Damos gracias a Dios por este tiempo, bendecimos a toda la congregación de Cordero y León en Bogotá, en Tunja, en todo lugar donde se conecta, en Colombia y fuera de Colombia. Bendecimos a cada una de las personas, hombres y mujeres que fielmente se conectan a esta transmisión. Hoy quiero que oremos antes de comenzar. Quiero que oremos entendiendo el mensaje del día de hoy. Es quita todo peso que no te deja avanzar. Quita todo peso que no te deja avanzar. Y necesitamos el día de hoy entender qué son aquellas cosas que estamos llevando a nuestras vidas y que nos están generando carga. Entonces hoy quiero que oremos para que el Señor nos guíe en este tiempo de la administración de la palabra. Amado Señor, te doy gracias por esta nueva etapa que nos permite disfrutar, que nos permite vivir, Señor. Tú eres soberano, tú eres fiel y nos fortaleces cada día, Señor. Nos fortaleces para seguir en la carrera que nos lleva al premio de pasar una eternidad contigo. Señor, hoy clamamos a ti para que de nuestras vidas se ha quitado todo peso del pecado, toda amargura, toda tristeza, todo dolor que no nos permite caminar y avanzar hacia donde tú has determinado y escrito para que nosotros caminemos desde antes de la fundación del mundo. Abre, Señor, mis ojos, abre, Señor, mi mente, abre, Señor, mi corazón y purifícalo con tu luz y con tu verdad. Gracias, Señor, por tu libertad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu justicia. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tus maravillas, por tus misericordias que son nuevas en cada mañana. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia. Entonces, vamos a ir, el texto base que vamos a utilizar es Hebreos en el capítulo número 12. Vamos a ir a los versículos 1 y 2. Son los dos versículos que vamos a utilizar como base en el día de hoy para nuestra predicación de la palabra. ¿Qué es importante de todo esto? Necesitamos entender que todo lo que nosotros hacemos tiene que estar basado en las sagradas escrituras, en la bendita palabra, porque de allí es cuando realmente nosotros podemos avanzar, entender lo que significa cada cosa. Entonces ahora vamos a ir a Hebreos 12, 1 y 2, y dice la escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, amada iglesia, dice, la escritura nos invita a que nos despojemos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y que corramos realmente con paciencia, porque esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de resistencia, es una carrera de largo aliento, es una carrera que necesitamos ir avanzando día a día. Esto no es un tema de que ya chasqué los dedos y ya terminé la carrera, no. Y necesitamos, importante en esta carrera, seguir clara el camino que Jesús ha trazado. Y debemos tener siempre puestos los ojos en nuestro Señor, en Jesucristo, porque a través de Él, por medio de Él, es que nosotros podemos quitarnos todo peso y todo pecado que realmente está poniendo carga a nosotros y que no nos permite avanzar. Como estamos en una carrera, debemos despojarnos de aquellas cosas que nos impiden correr tal y como el Señor quiere que corramos.
Entonces, si hacemos un símil con los atletas que compiten en carreras, el vestuario de los atletas es un vestuario muy ligero. Y si vamos a ver de ciclismo, también esas carreras son con equipos o bicicletas que son muy livianas y con ropa muy ligera que son pegados realmente al cuerpo. Ellos no llevan absolutamente nada, los corredores, los atletas no llevan nada que les pese. Todo es liviano, ropa especial, etcétera. ¿Para qué? Para que no haya algo que les ponga peso y que evite que su rendimiento sea bueno. Pero en la carrera hacia la vida eterna, en la carrera que estamos llevando en nuestro diario vivir, nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice la Escritura. Dice, debemos despojarnos de aquellas cosas que no nos permiten avanzar, que hacen que nuestro caminar sea lento. Y yo quiero que vayas reflexionando qué cosas de tu vida te hacen lento, qué cosas de tu vida hoy en día no te permiten caminar. Que de hecho hasta en ocasiones no nos den ganas de abandonarlo todo. Pero es el Señor, y aquí quiero que entendamos muy bien, es el Señor quien nos fortalece, es el Señor quien nos llena de ánimo, es el Señor quien nos llena de su poder para avanzar y sobrepasar los obstáculos que se presentan durante la carrera. Y es el mismo el que nos dice, mira, yo fui a la cruz a morir por ti. Yo fui a la cruz para liberarte de todo peso y de toda cadena que te estaba oprimiendo. Pero aquí lo importante es que tú y yo tengamos una claridad y es que queramos despojarnos. Porque si tú y yo no queremos despojarnos, no hacemos absolutamente nada. Y necesitamos entender claramente esto. Necesitamos despojarnos. Necesitamos despojarnos. Entonces, iglesia, ¿qué significa la palabra despojarnos desde el diccionario? Desde el diccionario, ¿qué significa despojarnos? Despojar significa desposeer de algo por propia voluntad. Mira lo que dice el diccionario, es quitarse algo, desposeerse de algo por propia voluntad. Es decir, tú te arrancas, tú limpias, tú te desprendes de cosas por tu propia voluntad. Por eso es importante aquí que en la carrera hacia la vida eterna debemos despojarnos de todo peso y del pecado, y vamos a repetir esa frase muchas veces y necesitamos entenderla, pero para eso necesitamos que voluntariamente queramos despojarnos de todo peso, de todo pecado, de toda carga que nos está poniendo, que nos estamos poniendo, que hemos dejado que el enemigo nos ponga, y ahí empezamos a llevar mochilas o maletas muy grandes. Despojar es quitar algo, dice el diccionario también, es quitar algo. Es quitar a algo lo que lo acompaña, cubre o completa. Esa es una definición bien interesante. Es quitar a algo lo que lo acompaña, cubre o completa. El pecado, la amargura, la tristeza, son esos pesos que cubren, que completan y que acompañan. Y necesitamos quitarlos, necesitamos soltarnos completamente de ese pecado, de esos pesos de amargura, de tristeza, de dolor, de envidia, de frustración, de etcétera, etcétera, etcétera. Despojo en el diccionario, en el diccionario bíblico, viene de una palabra griega que es keno, con K-E-N-O-O, keno, que significa literalmente vaciar. Eso es lo que necesitamos. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo, debemos despojarnos de todo peso y del pecado, significa, tienes que vaciarte. Vaciarte es hacer vacío, despojarse a sí mismo de algo. Eso es lo que dice el significado en el diccionario bíblico. Entonces necesitamos entender que para poder caminar y avanzar debemos vaciarnos de todo peso que nos ha venido poniendo, nos hemos dejado poner nosotros mismos por pecados, por faltas, por circunstancias distintas. Filipenses en el capítulo 2, versículo 7,
El mismo Señor Jesucristo nos enseñó, de hecho la última canción es muy bonita porque nos habla que Él se despojó de su divinidad, de ser el Rey, de ser Dios, para poder ser hombre en la tierra, y por medio de ese ser hombre, ser obediente, humillarse, fue a la cruz, pero no se quedó allí, sino que resucitó. Y ahí es donde está lo más hermoso de todo esto. Dice Filipenses 2:7, y espero que ya lo tengan, dice que sino que se despojó a sí mismo. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, aquí lo que quería de este versículo poder entender es que hasta el mismo Señor Jesucristo se despojó voluntariamente de su naturaleza divina. Por eso es importante esta palabra, el despojarse. Yo necesito despojarme de aquello que yo he aceptado como natural en mí. Y si he aceptado el pecado como natural en mí, pues tengo que despojarme voluntariamente. El mismo Señor Jesucristo dice, Él se despojó voluntariamente de su naturaleza divina y asumió voluntariamente una naturaleza humana, pero de una manera perfecta y sin pecado. Porque ahí es donde está la diferencia. Tú puedes asumir diferentes naturalezas, pero hay una sola que es la que le agrada al Señor, y ese es ser santos. Caminar en perfección, y de eso hemos hablado muchísimo en esta casa. El Señor Jesucristo se sujetó voluntariamente, y eso es parte de ese quitarse todo peso y todo pecado que no nos permite avanzar en la carrera y en el camino que estamos viviendo. Pero para donde voy es hacer lo mismo que el mismo Señor Jesucristo hizo, y es a donde quiero invitarte el día de hoy. El Señor se despojó y permaneció en una condición perfecta, sin pecado y agradando a Dios. Y tú lo primero que debes hacer es despojarte de todo peso que te aleja de Dios. Mira, debes despojarte de todo peso, de todo pecado que te aleja de Dios, que te aleja de la verdad y que no te permite ser perfecto. Y una vez que te despojas, que sueltas todo, que se lo entregas al Señor Jesucristo, hay una cosa importante: inmediatamente retornas al Señor. Te aferras del Señor y permaneces en Él. Mira, tienes que despojarte de cosas, tienes que soltarte de todo lo que te aleja de Dios, de la verdad. Tienes que despojarte de esa mentira de que no puedes ser perfecto, que no puedes ser santo. Mentira. Y una vez te despojas de todo esto, ¿qué haces? Te aferras ¿de quién? Del Señor. Permaneces en Él, retornas al Señor. Pero en este estudio yo quiero profundizar en algunas cosas, algunas palabras. Y vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. No quiero correr, pero quiero que entendamos muy bien las cosas. Porque algunas palabras que quiero estudiar el día de hoy se convierten en comportamientos o circunstancias que van desde adentro hacia afuera y van echando raíces, que van carcomiéndolo todo. Hay una cosa, el pecado hace eso. La raíz de amargura, la amargura como tal hace eso. La tristeza hace eso. Son elementos que muy seguramente, o palabras que vamos a desmenuzar el día de hoy hasta donde el tiempo nos permita. Y entonces, eso que va de adentro hacia afuera va echando raíces y se va carcomiéndolo todo y hacen que nosotros andemos cabizbajos, con la mirada al piso, bajos de nota, sin rumbo, decepcionados, y no le encontramos el sabor a la vida. Eso es lo que nos pasa cuando realmente nosotros hemos permitido que dentro de nosotros crezca el pecado, crezca la amargura, crezca la envidia, crezca la tristeza y otra serie de cosas. Despojarnos de todo peso, de todo pecado, de toda amargura, de toda tristeza que va carcomiéndolo todo, es la invitación del día de hoy. Nosotros recibimos una palabra poderosa la semana pasada, viendo todo el impacto que tienen los mandamientos. Pero necesitamos nosotros guardar los mandamientos, pero para guardar los mandamientos tengo que sacar toda la basura que tengo dentro de mí.
Tengo que quitar las tradiciones, que son las que me atan y no me permiten avanzar. Tengo que quitar todo aquello que anhelo, esos ajos y esa cebolla de Egipto. Y seguimos repitiendo lo mismo porque el Señor nos sacó de ese lugar de esclavitud. Él nos abrió la puerta, nos abrió un paso por el mar para que nosotros pasáramos a una tierra prometida. Pero está en nuestra decisión, nuestra voluntad, si seguimos amarrados allá o si realmente avanzamos y nos liberamos de todo lo que el mismo Señor ya nos quitó. Entonces, necesitamos entender que necesitamos despojarnos de todo pecado, de toda amargura, de toda tristeza que lo carcome todo. Todo lo que nos ata o lo que nos genera un peso, lo que no nos permite avanzar, sino que por el contrario hace que tú te pares, te estanques. Hay cosas que llevas por dentro que empiezan a darte vueltas en tu cabeza y en tu corazón y lentamente te ocupan de eso y te pierdes, te vas, pierdes el objetivo. Y te distraen del verdadero propósito que el Señor tiene para ti. Y muchas veces nos pasa. Hay personas que les sucede eso. Cuando tú llevas algo, una preocupación muy fuerte por dentro, inmediatamente empiezas a divagar y tu mente se va. Y lo que hace es que te apartan de realmente en dónde está la respuesta, que es a través de la bendita palabra de Dios. Entonces necesitamos entender esto, amados. Y entender que el pecado guardado adentro de nuestro corazón hace que tu vida vaya a un abismo de muerte. Y es así, literal. Tu vida no tiene sentido, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene esperanza. Todo lo que hagas, por más dinero, por más conocimiento, por más estudio, por más que tengas, siempre estarás vacío. ¿Por qué? Porque hay cosas que guardas dentro de ti que hacen que se vayan consumiendo, carcomiendo la vida. Y se vayan carcomiendo la vida. Y ese carcomer la vida hace que nosotros perdamos la fuerza, perdamos el ritmo, perdamos el avance de lo que el mismo Señor ha determinado. Vamos a ir al Salmo 32. Salmo 32, versículos 3 al 5. Quiero que lo leamos. Pero no lo voy a leer en la versión de Reina Valera como normalmente lo hacemos. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Ese dice el título allí, es el Salmo de David. Ahí es el Salmo de David. Pero quiero ir al versículo 3 y espero que ya todos lo tengan allí. Dice que, versículo 3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado. Yo voy resaltando las palabras. Mientras me negué a confesar mi pecado. Aquí resalté confesar. Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Eso es lo que pasa. Cuando llevas algo por dentro que tienes que soltarlo, empiezas tú, te levantas, te acuestas, te paras, te sientas, no hay tranquilidad. Porque hay algo por dentro, hay algo que está pendiente de ti. Y hasta que tú no lo confiesas, hasta que tú no lo sacas, hasta que tú no pidas el perdón al Señor, tu cuerpo, tu fuerza, todo se empieza a consumir. Y dice, gemías todo el día, es decir, no hay tranquilidad, no hay paz. Entonces arrancas para adentro, para afuera, para arriba, para abajo, dices una cosa, dices otra y tratas de meterte en diferentes temas, pero no tienes paz. Y eso que hace, agota. El versículo 4 dice lo siguiente, dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Entonces, aquí el salmista, cuando se escribió esto, estaba diciendo, mira, tu mano, Señor, me estaba pesando sobre mí y mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Y este símil es hermoso. Ustedes miren en un desierto o en un lugar muy caluroso donde hay poca agua y que el sol empiece a calentar hasta que se desaparece. Así mismo pasa cuando tú tienes algo guardado dentro de ti. Un pecado, la amargura que te carcome, la misma tristeza en la que tú mismo te dejas sumergir, hace eso, que inmediatamente se evapore tu fuerza.
Pero versículo 5, que es la parte hermosa aquí, es: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. ¡Wow! Poderoso. Yo no sé ustedes, pero para mí me emocionó. De hecho, el mensaje de hoy va a tener otra connotación, pero el Señor me guió a hacerlo de esta manera. Y quiero que entendamos muy bien. En este salmo necesitamos ver varias cosas aquí. El Señor, por medio de David, nos quiere enseñar varias cosas. Cuando uno lee el versículo 1 y el versículo 2, que no lo leímos en este momento, dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, este salmo tiene como dos partes y nos quiere enseñar algo el Señor y el salmista. Y es lo siguiente: primero, cómo poder recibir la salvación del Señor, cómo recibir el perdón y ser liberado de la culpa. Eso es lo que nos quiere enseñar en este salmo. Pero la segunda parte, o otra parte más bien, que nos muestra qué sucede cuando tú te niegas a aceptar tus errores, tu pecado, tu culpa. Y te vas hasta David, como ocultando, como David lo hizo, cosas como el asesinato de Urías el Eteo, el adulterio con Betsabé, que ustedes lo recuerdan muy bien, que lo leímos hace poco en segundo libro de Samuel, hace unos días, capítulo 12, donde veíamos que el mismo profeta Natán fue a decirle y empezó a hacerle una parábola, llamémoslo así, con una ovejita. Y entonces, mira lo que dice el salmista, dice que en la medida que él guardaba ese pecado, se iba consumiendo por dentro. Y cuando uno se niega a confesar su pecado, ocultándolo, encubriéndolo, pensando y diciéndose a sí mismo que desde que yo no diga nada, eso no va a generar ningún impacto a nadie, eso es mentira. Porque lo que ocultas trae todo lo contrario. En vez de traer sobre ti paz, lo que trae es una lucha interna muy fuerte, fortísima, que le iba consumiendo sus fuerzas. Y así como a David le pasó, si tú te niegas a arrepentirte de tus pecados, de tus faltas, de tus fallas, pues tus fuerzas se van a ir consumiendo y te vas a ir desgastando. Cuando te niegas, óigame muy bien, a reconocer tu rebeldía, cuando tú intentas engañarte a ti mismo, intentas engañar a la comunidad, intentas engañar a tu familia y sobre todo intentas engañar al Señor, tu interior se va consumiendo. Entonces, amada iglesia, tenemos que ser muy abiertos en nuestros sentidos, escuchar muy bien. Porque en la medida que yo me niegue a arrepentirme, a reconocer mi pecado, mi rebeldía, mis faltas, me voy a ir consumiendo internamente. Y este tipo de actitudes, amados, no brindan paz, no brindan descanso, no brindan tranquilidad. Porque el guardar los pecados es empezar a llenarte de cargas, de motivos y de circunstancias que no te permiten avanzar. Te hacen lento, te hacen dispendioso tu camino, paquidérmico. Por el contrario, cuando nosotros no confesamos, lo que estamos hallando es angustia en nuestro espíritu. Estamos hallando dolor y enfermedad hasta que las fuerzas se debilitan. Como lo mencionamos y lo leímos hace un momento, el calor del verano con el agua se va evaporando. Entonces, el ocultar el pecado como tal carcome, debilita. Pero mira una cosa, angustia en tu espíritu, trae dolor y trae enfermedad. Y sí hay enfermedad. Eso ya está científicamente comprobado.
El Salmo 32:4 dice, mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Y tomé el texto también en la Biblia de la Palabra de Dios para Todos, en la PDT. Dice, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil, porque el Señor te va arrinconando y acorralando para que tú quedes libre, porque lo que quiere el Señor, ¿qué es? Tu libertad, tu plenitud. Deja que el Señor manifieste su misericordia en ti, como se abrió el servicio el día de hoy, como Javier lo abrió. Necesitamos realmente soltar todo lo que tenemos por dentro. Dice el versículo, en la parte B del versículo, dice, llegué a ser como tierra que se seca en verano. Eso es una rama seca arrastrada por el viento. Entonces la carga, la agonía que se siente internamente llevan a consumir todo interiormente. Pero cuando tú confiesas tu pecado con un corazón arrepentido, es el mismo Señor quien te libera de la cadena de opresión, te libera de la culpa, te perdona tu maldad, y es el mismo Señor quien detiene el proceso de deterioro interno. Amén. Amén. Quiero que entiendas esto, por Dios. Iglesia, amada iglesia, no te estoy enseñando esto, no estoy predicando esto por predicarlo, porque no tenía más tema. No, estamos clavando una verdad. ¿Tú quieres frenar tu proceso de deterioro, de menguar tus fuerzas? Pues mira, hay una cosa, confiesa tu pecado de todo corazón, arrepiéntete, pídele perdón al Señor para que Él te libere de las cadenas de la opresión, para que Él te libere de la culpa, para que Él perdone tu maldad y frene todo proceso de deterioro, porque es Él quien perdona la culpa, quien quita todo aquello que genera pesadez, amargura, dolor. Y ahí, en ese preciso momento, es donde tú empiezas a sentir un aire nuevo, sientes un nuevo aliento de vida. Guardar o esconder un pecado dentro de tu corazón sin confesarlo es envenenarse uno mismo. Son palabras muy fuertes, pero necesito que entendamos esto. Es dejar dentro de uno mismo un agente nocivo que poco a poco va acabando con nosotros y con nuestra relación con nuestro Dios. Y una vez acaba la relación con nuestro Dios, ganó el enemigo, ganó la muerte y tú te perdiste. Esa es la realidad. Los males que sufre el que suplica son consecuencias físicas, de tratar de disimular, de tratar de decir, no, yo no tengo pecado, yo estoy bien. Los resultados de guardar, de ocultar, de esconder el pecado, se evidencian en el insomnio, se evidencian en la pérdida de peso, o también pueden ganar peso, en la debilidad, en el nerviosismo. El que está sin perdón queda atado a su pasado, a su trauma, a lo que ha hecho, y por tanto no es capaz de moverse hacia adelante, hacia el futuro que ya el Señor Dios tiene preparado para ti, para que podamos concluir y correr esa carrera y alcanzar el premio del supremo llamamiento que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. Guardar silencio no es la solución. Esto te lleva a la muerte, te lleva a la destrucción. Pero lo que sí debes hacer es despojarte. Debes vaciarte, confesando tu pecado y ser honestos a Dios y pedir perdón. Y aquí tengo otra recomendación, si tú lo decides aceptar o no. Si vas a pedir perdón pensando en que vas a volver a hacer lo mismo, mejor no lo hagas, porque eso es peor para ti. Si no te despojas del peso que produce el pecado, las culpas, la angustia, los problemas, lo que vas a hacer es que te vas a consumir hasta que mueres. Está comprobado científicamente, en estudios, que si las personas guardan sus pecados sin confesarlos, estos son capaces de producir no solo problemas psicológicos, sino también enfermedades físicas como la hipertensión, la parálisis, las úlceras, incluso hasta el cáncer. Son estudios hechos, no por mí, por científicos
que están en los libros, que pueden ustedes entrar y consultarlos. Así que la recomendación de hoy es: despójate, desarraiga de ti todo el pecado, toda la amargura, la tristeza, el dolor, la angustia. Eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy. Quiero que oremos. Quiero que oremos de esto, porque necesitamos despojarnos de todo corazón. Y yo te invito a que lo hagas desde allá, a que quites de ti todo pecado, toda amargura, toda tristeza. Aquí te invito a que revises bien tu pasado. Revisa bien los sucesos que pueden haberte marcado y que no te dejan avanzar. Mira, haz como una retrospección de si hoy estás estancado, empieza a mirar hacia atrás de por qué estás estancado. De hecho, hay un estudio, es una historia larga, pero se la voy a resumir en un par de palabras, y es que es una mujer que un tiempo atrás, eso es un estudio en Estados Unidos, una mujer que golpeó a su mamá. Tuvieron una discusión y ella se dejó llenar de ira. ¿Y qué hizo? Le pegó una cachetada. Le pegó una cachetada a ella. Y nunca le pidió perdón. Y esa relación de mamá e hija quedó distanciada. Y ella 13 años duró con un brazo completamente dormido. Y después de todo este tiempo empezó pues obviamente un proceso de deterioro. Empezó a gastar mucho dinero, empezó a ir a diferentes médicos, pero lo único que realmente pudo sanar a esta mujer con su brazo paralizado es que realmente tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Entendió que a través de un arrepentimiento genuino, de pedirle perdón a Dios y de ir a pedirle perdón a su mamá, de inmediato hubo sanidad. Y después de 13 años, inmediatamente el Señor obró algo, porque por dentro llevaba una culpa tan grande que psicológicamente afectó todos sus sistemas y impidió que su brazo se moviera. Pero mira lo hermoso de todo esto. Cuando tú quieres despojarte de algo, es porque el Señor va a derramar sobre ti toda su misericordia. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, tú quieres ser próspero, pues no encubras su pecado. Pide perdón, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Pero dice el mismo versículo 3 en la parte B, dice: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es una promesa. No cubras más tus pecados para que puedas prosperar. Confiésalos, apártate de ese camino de perdición para que alcances misericordia. Y quiero que inclines allá tu rostro. Vamos a seguir unos segundos más adelante, pero quiero que inclines tu rostro allá. Siento que debemos hacer una oración. Quiero que tú te pongas allí en una posición realmente de arrepentimiento, como tú lo sientas realmente. Que tú realmente le puedas decir: Señor, hoy quiero despojarme. Hoy quiero despojarme realmente de todo peso, todo aquello que me asedia. Quiero vaciarme completamente. Tú y el Señor saben las cosas. Aquí no se trata de ver cómo adivinamos qué pecados hay. Aquí lo que queremos decirte, amados, es que en la medida que tú te despojes, que te sueltes, que te liberes, que te vacíes de todos tus pecados, vas a poder ver la prosperidad a través de la misericordia del Señor, en sanidades, en milagros, en restauración de tus vidas, de tu familia. Y quiero que lo hagas de esa manera. Quiero que te despojes de allí. Le digas al Señor: Señor, yo quiero despojarme de toda envidia. Háblale al Señor: mire, Señor, yo he permitido que mi corazón se llene de envidia, se llene de inmundicia, se llene de mentiras, se llene de engaño, se llene de hipocresía, se llene de enojo. Señor, perdóname porque mis ojos, Señor, están viendo las cosas que no deben ver: pornografía, adulterio, fornicación. Señor, perdóname por la brujería, por la vanidad, por la rebeldía, por la dureza de mi corazón. Señor, perdóname, Señor.
Y yo quiero que el día de hoy tú le pidas al Señor allí, que le digas: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, a despojarme. Muéstrame, Señor, aquellas cosas que yo debo quitarme, Señor, de aquellas cosas que debo renunciar, aquellas cosas que debo vaciarme, para que seas tú, Señor, llenándome completamente, Espíritu Santo de Dios. Señor, ayúdanos a despojarnos, Señor, de todo aquello que realmente nos está causando tanto peso, Señor. Señor, si son cosas, Señor, en nuestro corazón, Señor, sánalo. Si son cosas, Señor, que hemos cometido, pecados, Señor, revélanos para que podamos pedirte perdón. Pero también ayúdanos, Señor, a ser firmes para no desviarnos nuevamente, sino firmarnos en ti para poder seguir. Señor, que no sea, Señor, como premios de montaña, subo, bajo, valles, montañas. No, que mi proceso sea en ascendencia, ascendente hacia ti, hacia la montaña, hacia donde viene todo nuestro socorro, nuestro amparo, nuestra fortaleza, hacia de donde vienen todas las estrategias, las respuestas. Señor, necesitamos de ti, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Perdón por nuestra idolatría, Señor, por nuestra rebeldía, Señor, porque con ella, Señor, te hemos deshonrado a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por pensamientos, Señor, inclusive de muerte, pensamientos, Señor, suicidas, pensamientos, Señor, de la vida no vale la pena, Señor. Y te pedimos perdón porque tú eres el autor de la vida, Señor. Tú eres el que determina el principio y el fin de las cosas. Así que, Señor, ayúdanos a levantarnos realmente, a tener un corazón humillado delante de ti, constrito realmente, Señor, y que podamos entender que si no es por ti y por medio de ti, Señor, no alcanzaremos a llegar a esa meta que tú ya has determinado. Señor, ayúdame a despojarme de todo peso y de todo pecado, Señor. Ayúdame a despojarme, Señor, de todo aquello que no me permite avanzar, Espíritu de Dios. El Salmo 32:5 dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Y toda mi culpa desapareció. Ese es el fin. No es: ay, yo tengo una culpa y me quedo con la culpa. No, necesitas confesar tus pecados. Y ya no intentar ocultar más las cosas, sino ser abiertos, ser cartas abiertas para que cualquiera pueda leerlo. Y tienes que decirte a ti mismo y repetir allí: yo le confesaré mis rebeliones al Señor, porque sé, Señor, que tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Y es la misericordia, amados, es la misericordia de Dios la que te libera, la que te perdona, la que te impulsa a continuar. El Señor habló a David por medio del profeta Natán y le dijo, cuando se arrepintió y le pidió perdón, dice el profeta Natán, le dijo el Señor al profeta Natán, y este le dijo a David: el Señor ha perdonado tu pecado y no morirás. Y hoy mismo quien habla es Cristo Jesús, y nos dice en su bendita palabra, nos dice por medio de Cristo que nosotros podemos ser libres, podemos recibir esa sanidad, esa restauración por medio de Cristo Jesús. Y es por medio de Cristo Jesús que oímos, que decimos: el Señor te ha perdonado, tu pecado ha sido borrado y no morirás. Ahora vete y no peques más. Poderoso, precioso. Y quiero que vayamos a Efesios 4:17 para poder cerrar esa parte. Y vamos a dejar el mensaje hasta allí. Efesios 4:17-24 dice la Escritura: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Entonces, hoy nuestra oración, nuestro clamor, el clamor que tú debes hacer es por exactamente lo mismo: no vivir como los que no conocen a Dios. Como esos memes y cosas que salen en el Facebook ahora con el tema de la apertura, de abrir las ciudades, de abrir las cosas. La cuarentena se acabó, pero hay virus todavía en el ambiente. Y salieron memes con hombres y mujeres rodando por montañas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo
salieron desbocados. Y es lo que estamos diciendo. Tú ya conoces una verdad, amada iglesia, Cordero y León. Ya no vivas más como los que no conocen a Dios, porque estarías confundido completamente. ¿Qué has permitido entrar a tu corazón? ¿De qué te has alimentado? ¿De qué fuente estás tomando? ¿De qué fuente estás bebiendo? ¿Estás guardando los mandamientos? ¿Estás honrando al Señor con tus bienes, con tus diezmos, con tus primicias? ¿Estás honrando al Señor con tu fidelidad, con tu obediencia? Porque si estás viviendo de una manera contraria, pues no te ha amanecido. Y necesitamos que el Señor esté realmente en nosotros. Versículo 18 dice, vuelvo a leer, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan más como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Versículo 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Cuando tienes un corazón endurecido, cuando tienes un corazón, cuando tienes tu mente cerrada y solamente piensas en las cosas para tu beneficio, cuando solamente dejas moverte el pecado que está por dentro, te empiezas a consumir y empiezas a ver todo oscuro. Tú no puedes vagar lejos de lo que el Señor ha determinado. Tú tienes que andar por un mismo camino. Versículo 19 dice, han perdido la vergüenza, viven en los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Nosotros no somos de esos. Porque dice el versículo 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Versículo 21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse, aquí es el cierre, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño de este mundo. El enemigo viene, está como león rugiente, amados, buscando a quien devorar. Y si tú estás nuevamente agarrando para tu vieja naturaleza, ni has conocido a Dios, te estás alejando de Dios, tu corazón está endurecido, tu mente se cerró, tú no estás viendo y lo que necesitamos es la luz de Cristo. Por eso este año hemos determinado que el Señor mostró que era el año de la luz. ¿Por qué? Porque solamente es la luz de la palabra, la que hace que tú te despiertes, que tú te despoques de la vieja naturaleza, que tú te saques toda corrupción de tu mente, de tu corazón y de tu vida. Y en cambio, dice el versículo 23, dejen que el Espíritu de Dios les renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. 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 Y vamos a dejar hasta ahí, amados. Vamos a dejar hasta ahí. Después viene de un despójate, que lo continuaremos en otro momento. Despójate de la amargura y tenemos un material allí también que el Señor nos permitió escribir. Pero necesitamos entender, amados, que el Señor quiere tu libertad. Él quiere que tú renueves tus pensamientos, renueves tus actitudes, que tú te fortalezcas día a día, que tú hagas la diferencia, marques la diferencia. Y eso es lo que necesitamos. Permite ponerte la nueva naturaleza, esa naturaleza de Dios, ese sello indeleble que ya el Espíritu Santo puso sobre tu vida, sobre mi vida, porque nosotros no fuimos hechos de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Esa es nuestra simiente, la simiente de Cristo Jesús en nuestras vidas. Les bendigo con toda bendición y quiero que cierren sus ojitos allí y voy a pedirle el favor a mi esposa que venga por acá para poder orar en este momento.
Padre, gracias, Señor. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, Señor. Te damos gracias por esta palabra poderosa que hoy nos has dado, Señor. Gracias porque has sido claro con nosotros y hoy, Señor amado Padre, nos determinamos a despojarnos de todo peso, de Amén. todo pecado que nos detiene, Señor amado Padre Celestial, que nos aleja de ti, que nos confunde, Señor amado Padre, que confunde nuestra mente, que aún nos enferma emocional y físicamente, Señor. Hoy soltamos delante de ti toda carga, toda vieja manera de vivir, Señor. Toda manera, Padre, como llegamos a ti, Padre, llenos de tradiciones, de costumbres, de culturas que nada tienen que ver con la cultura del reino, Señor. Amén. Hoy nos despojamos de todo paradigma mental, de toda estructura mental, Señor, Padre, que va en contra de tu palabra y de la revelación de tu palabra, Señor. Padre, la única manera, Señor amado, de avanzar en ti es despojarnos, Señor, voluntariamente, Señor. Y hoy voluntariamente nos despojamos, Amén. Dios amado, de todo peso del pecado, Señor. Pero también te pedimos, Dios, que durante esta semana, Señor, nos alertes si hay cosas que aún para nosotros son ocultas, cosas de las cuales debemos despojarnos, Señor, que se han vuelto tan normales para nosotros, Dios, que se han convertido en velos, en mantos de oscuridad que no nos dejan ver tu propósito, Dios, y no nos dejan entender, Señor amado, Padre, la voluntad tuya que está expresada en tu bendita Torá, Señor amado, Padre. Te damos gracias por esta palabra y te pedimos que esta palabra se haga rema, Señor. Porque como hoy nos enseñaban, Señor, puedo saber todos los mandamientos, Dios. Pero si la cruz no me ha sido revelada, Señor amado, y si esa cruz no ha sido revelada a mi vida, Señor, no podré despojarme de todo peso, Señor, y por tanto no podré caminar en tu voluntad y en tu bendita palabra, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Pero queremos especialmente despojarnos de algo, Señor, y es de toda incredulidad, Señor amado. Amén. Hoy nos despojamos de toda mentira que el enemigo ha vendido, Señor, de que los milagros, los prodigios, las sanidades, Dios Padre, cesaron en Hechos, Padre Celestial, cesaron con la iglesia primitiva, con la primera iglesia, Señor amado. Eso es una mentira y hoy en el nombre de Jesús nos despojamos de esta mentira que el enemigo, Señor amado, Padre, ha puesto en nuestras mentes, Dios, porque tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Por eso creemos, Señor amado, que los milagros, los prodigios, las sanidades, Señor amado, Padre, están tan vigentes como tú y tu bendita palabra, Señor amado, Padre. Porque el que hace los milagros eres tú, mi Cristo, y tú vives, tú resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre, Señor. Por eso hoy nos despojamos de toda mentira de incredulidad, Señor, amén, para que tú nos uses como tú quieras, Señor, para que cuando nosotros proclamemos tu palabra, Dios amado, como lo decían los apóstoles, Dios, Padre, tú extiendas tu mano para hacer señales, sanidades, prodigios, amén, Dios. Que la iglesia, Dios, pueda ver tu gloria, Señor amado, Señor. Gracias, Dios. Hoy te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.